Daniel capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, tu palabra es poder, tu palabra es favor, tu palabra es gracia. Señor, tú eres el soberano del universo. Señor, sobre ti se doblará toda rodilla, delante de ti se doblará toda rodilla. Señor, toda lengua confesará que tú eres el Señor, el soberano del universo. Padre, dígale en esta mañana: expongo mi vida delante de ti, expongo mi alma, mi corazón, mis pensamientos, expongo mi razón, expongo mi conocimiento, para que sea tu palabra hablándome. Señor, te hemos adorado con nuestros cánticos, te hemos adorado con nuestras ofrendas. Ahora queremos adorarte con nuestra atención, Señor, con la disposición de nuestra vida. Señor, muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota del mensaje, el título es La soberanía de Dios ante el poder de los hombres. La soberanía de Dios ante el poder de los hombres. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es el todopoderoso, es el omnipotente. No existen principados ni potestades, escúchame, que sometan la voluntad de Dios. Y no existen principados ni potestades que no tengan o no terminen sometiéndose a la voluntad de Dios. No hay nadie que debilite el poder de Dios. No hay nadie que someta a la voluntad de Dios. Puede ser el poderoso del universo, el hombre más poderoso de la tierra, pero jamás podrá someter a Dios. Puede estar rodeado del que sea, del ejército que sea, de los príncipes que sean, de los gobernantes que sean, puede tener la inteligencia que tenga, jamás podrá someter a Dios. Porque la soberanía de Dios está por encima de cualquier poder humano o cualquier poder espiritual. Porque Satanás se levantó contra Dios, y él y todos los que estaban del lado de él fueron lanzados. No hay un poder más grande que el de nuestro Dios.
No hay una majestad más grande que la de nuestro Dios. Él es soberano sobre todo el universo. Por más que un hombre ostente un poder, tiene que entender que ese poder se lo permite el Señor. Él es el que quita y pone reyes. Todas las autoridades son delegadas por Dios. Lo que usted y yo somos o lleguemos a ser, tiene que concientizarnos que depende de Dios. Escúcheme, no hay un poder humano ni espiritual que no sea delegado de Dios. Y Dios lo permite hasta donde Él quiera, hasta donde Él lo estime conveniente, hasta donde Él lo tenga en su infinita misericordia o voluntad. No importa qué tanto hable el hombre, no interesa qué tanto diga el hombre, porque en el mundo hay muchos poderosos que se levantan a hablar contra Dios. No importa qué tanto diga, no importa qué tanto crea, no importa qué tanto piense, no importa qué tanto recurso tenga, siempre, escúcheme, depende de Dios. Aunque no reconozca, siempre depende de Dios. Siempre el poder humano, el poder de alguien va hasta donde Dios se lo permite. No puede moverse 1 milímetro si Dios no se lo permite. Porque es la soberanía de Dios, es el poder de Dios, es la autonomía de Dios, es la majestad de Dios, es la grandeza de Dios. De Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Es el dueño absoluto de todas las cosas. Y muchos se ensoberbecen por causa del poder. Muchos se ensoberbecen por causa de la autoridad que Dios delega. Muchos pretenden o piensan que al tener poder no están bajo la autoridad de Dios. Y tenemos que tener cuidado sobre eso, porque aquí no habla solamente del poder económico, sino de la autoridad como tal. Los padres somos autoridad para los hijos. ¿Cómo ejerzo mi autoridad? Los gobernantes son autoridad. ¿Cómo ejercen la autoridad? Tú puedes ser autoridad en cualquier institución, no sé, en tu trabajo, en lo que hagas, pero tienes que entender que esa autoridad te la ha delegado el Señor. Él es el que la delega. Y este rey, Belsasar, hace un gran banquete, dice la Biblia. Un banquete donde invitó 1000 de sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, dice la palabra. Y ya en medio del vino, dice la Biblia, que su soberbia, porque qué problema es un soberbio con vinos en la cabeza. Qué difícil es alguien insensato con vino en la cabeza y con poder. Y aquí dice la Biblia que su orgullo se ensoberbeció, lo que tenía, lo que Dios le había permitido, pero en eso comete el peor error de su vida. Y es lo que dice en el versículo del 2 en adelante al 4. Dice que este hombre, con el gusto del vino, por eso la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, o sea, se disuelve. El que se embriaga con vino no es íntegro, se disuelve, hay disolución. Sino sé llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. Y dice la Biblia que este hombre mandó que le trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído. ¿De dónde? Del templo de Jerusalén. Peor error de su vida. Mandó que le trajeran los utensilios sagrados para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Dice que entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
Dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Hay quienes piensan, escuche, que las cosas consagradas a Dios son comunes. Cuando tú vienes a este lugar, todo lo que tú ves aquí es consagrado a Dios. La silla donde tú estás sentado es algo consagrado al Señor. Todo lo que usamos aquí es consagrado, es santo para Dios, para adorar su nombre, para exaltarlo. Pero ¿sabe, papás? Los hijos son herencia de Jehová. O sea que son consagrados para Dios. Y tenemos que responder los papás. Yo oro por Amanda Daniela, Señor, guárdala, John Walter. Ya están fuera de la casa, pero digo, Señor, con todos mis errores humanos, los entrego, salen de la casa creyendo en ti, temerosos. Pero usted que tiene sus hijos todavía con usted, ¿cómo los está consagrando al Señor? Si la Biblia dice que son herencia de Dios. ¿Cómo está usted? ¿Qué está haciendo usted para que sus hijos, aún siendo viejos, no se aparten del camino de Dios? Las cosas consagradas a Dios no son comunes. Aunque la gente lo crea o no entienda, no son comunes. Y hay quienes piensan que son comunes y le dan un trato común, ignorando, escuche, que eso traerá consecuencias. Que darle un trato común a lo consagrado a Dios traerá consecuencias. Tú tienes que tratar bien lo que está consagrado a Dios. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus papás, tus hermanos en Cristo, pero también lo que hay aquí. Esa silla tan fea, eso no sirve. No, lo que hay aquí es consagrado al Señor. ¿Qué problema van a tener aquellos que profanaron el templo hace 2 años? Porque es consagrado a Dios. Lo que hay aquí es consagrado al Señor. Cuando tú maltratas las cosas de aquí, Dios está viendo lo que estás haciendo. Hechos capítulo 10. El apóstol Pedro fue comisionado para ir donde estaba Cornelio. Pero como ya el Señor conocía el actuar del pueblo judío, del apóstol Pedro y de todos los judíos, entonces el Señor en el capítulo 10, versículo 9, dice la Biblia que donde estaban Hechos capítulo 10, dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, Hechos 10, sí, dice la Biblia que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea, Cornelio envió una comisión y Pedro estaba en otro lado. Y si se acercaron a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo y que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Dice que en el cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Para un judío eso era inmundo. Y Dios le dijo, mata y come, Pedro. Pero Pedro le dijo, eso es inmundo, Señor. Yo jamás comeré ni he comido cosa inmunda. Y el Señor le dice, no trates, no llames cosa común a lo que yo he santificado. Quizá usted un día y yo fuimos comunes, ya no somos comunes, ya no somos ordinarios, ya somos consagrados al Señor. Y aquí el apóstol Pedro le dijo al Señor, no,
Pedro dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz volvió y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Quizá, escúchame, todos los utensilios que hay en el templo un día estuvieron comunes allá en el almacén, allá donde los compramos, pero aquí ya no son comunes. Aquí ya no son comunes. Aquí ya cambian. Esta batería puesta afuera en una orquesta del mundo es común, pero aquí no es común. Aquí ya cambia. Por eso es necesario que usted y yo amemos las cosas de la casa de Dios. Por eso qué bueno cuando el rey David dijo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Usted y yo tenemos que tener afecto por el piano, por el bajo, por la batería, por cada elemento, preocuparnos, cuidarlos, porque sabemos que son elementos limpios por el Señor. Y Pedro le dice esto al Señor y el Señor le dice, un momento Pedro, no llame inmundo o común, porque realmente reptiles, cuadrúpedos, o sea, es inmundo. Por eso el apóstol Pablo dice que usted y yo cuando comamos, santifiquemos, demos gracia y bendigamos lo que vayamos a consumir. Por eso el Señor dice que nos darán cosas mortíferas y no nos harán daño. Porque lo consagramos, porque lo que dice el Señor es que Él lo limpia con su poder. Y el apóstol Pedro dice eso y Dios le da una enseñanza porque lo iba a llevar donde Cornelio, por el cual Pedro iba a decir que era común. Cuando Pedro llega le dice, entiendo que tú no eres común porque Dios te ha limpiado. Cuando algo o alguien es dedicado a Dios, ya no es común. Ya pierde esa condición. Quizá un día te decían, tú no eres nada, tú no eres nadie, en ti no se puede confiar. Hoy Dios te dice, tú no eres común. La soberanía de Dios sobre el poder de los hombres. Dios tiene el poder para limpiar lo común. La Biblia dice que Él levantó de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Por eso usted y yo estamos aquí. Porque quizá un día decían, no sirves, no puedes, no eres capaz. Pero Dios que tiene el poder dice, yo puedo hacer en usted grandes cosas. Yo puedo hacer con usted grandes cosas, dice el Señor. ¿Sabe? Ya no es más común y todo aquel que descuide esto tendrá que responder delante de Dios. Primera de Samuel capítulo 24. La Biblia dice que Saúl estaba persiguiendo a David. Y Saúl perseguía a David para matarlo, por cuanto ya Dios había consagrado a David, o a través de Samuel, había ungido a David como rey de Israel. Y en una oportunidad dice la palabra en el versículo 6, que Saúl le dio el papayazo a David. Y los hombres que estaban con David le dijeron, Jehová te ha puesto en tus manos a Saúl, puedes matarlo. Y sabe, por eso es que David fue un hombre muy especial delante de Dios. David dijo, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, escúcheme, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. ¿Sabe qué está diciendo? Porque él es consagrado, porque él fue separado por Dios. Cualquiera que se mete contigo se mete con Dios. Hola. Escúchame, porque tú eres consagrado para el Señor, porque tú eres ungido, tú eres ungida de Dios, porque tú tienes el Espíritu Santo del Señor. Escúchame, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que Dios está a nuestro favor y que Dios es soberano sobre cualquier potestad o cualquier imperio que se levante contra tu casa o que se levanta contra tu vida.
No hay nada que pueda tocarte mientras Dios, escúchame, no lo permita. Dios, mientras Dios no lo permita, nadie te podrá tocar. Y el que te toque tendrá que arreglárselas con el Señor. David entendió eso y dijo, yo no puedo tocar a Saúl. Aunque parece ser que es la oportunidad, yo no lo puedo tocar porque él sigue siendo el ungido de Jehová. Y la Biblia dice aquí, volviendo a Daniel, que cuando el rey vio que había pasado todo eso, dice que sus rodillas se chocaban una contra otra. Yo no entiendo. O sea, me pongo a meditar en ese escenario espantoso. ¿Cómo sería el pánico de este hombre? ¿O cómo quedará uno de perplejo si salen unos dedos escribiendo en la pared? Y sobre todo si salen escribiendo en contra suya. Y ese rey dice que se debilitó y en medio de todo eso entró la reina, dice la Biblia. Y entró la reina y le habló de Daniel. Le dijo, conozco, aquí en tu reino hay un hombre que interpreta, sabio, más sabio que todos, que puede hablarte, que puede decirte qué está pasando, que puede comunicar lo que está sucediendo. En Daniel capítulo 5, versículo 16. Una vez la reina le da esa información, él hace entrar a Daniel y le dice, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Sabe? Muchos tendrán que buscarlo a usted y a mí para entender la voluntad de Dios. Muchos tendrán que consultarte para saber qué está diciendo Dios en los tiempos. Por eso era que el año pasado la iglesia no podía quedarse encerrada. Hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo, usted y yo no podíamos quedarnos encerrados ni callados, sino que éramos la luz, que teníamos que salir a decirle al mundo que hay un Dios que tiene el control aún sobre el COVID-19. La iglesia no puede callarse, la iglesia no puede ocultarse. Dios es soberano sobre todo principado y sobre toda potestad. ¿Sabe? Tuvo que recurrir a un hijo de Dios. Este rey con todo su poder, con toda su gloria, este rey con todos los astrólogos, magos, adivinos y sabios del imperio caldeo tuvo que buscar a Daniel. Y le dijo, Daniel, si tú me interpretas te haré un collar de oro. Yo me imagino los collares de oro de ese tiempo. No esos de ahora que valen un poco y son chiquitos. Eso eran tremendos collares porque el rey tenía todo el oro que quisiera. Pero le dice, te vestiré de púrpura y será el tercer señor. ¿Sabe? Eso me hace acordar del mago Simón cuando fue a comprar el poder del Espíritu Santo al apóstol Pedro. Hay gente que cree que lo que Dios nos da tiene precio. Y la respuesta de un hombre o una mujer de Dios es, cuando tú vayas a orar por alguien y Dios lo sane, tú no puedes cobrar. Y por eso la respuesta de un hombre de Dios o una mujer de Dios es lo que Daniel dijo. No, yo no aceptaré tus dones. Dale tus dones sean para ti, dale tus bienes al que quieras, pero a mí no. Te interpreto, te voy a interpretar la escritura. Pero Daniel sabe qué hace, sabe que es un corazón humilde. Es que lo que yo hago no es por mí, sino que depende de Dios. Es que la palabra que yo le traigo a usted esta mañana no es mía, sino que yo solamente soy un mensajero del Señor. La palabra le pertenece y el poder le pertenece a Dios. Es el poder del Espíritu Santo el que obra en tu vida, el que obra en mi vida. Y Daniel le dice, no, sus dones sean para usted y dele lo otro al que quiera, pero a mí no, porque yo dependo de Dios. Y eso tiene usted y yo que entenderlo para que el orgullo
no nos ensoberbezca, porque Dios usa al que Él quiere y le da dones al que quiere. Y tratan de comprar la obra del Espíritu Santo, y eso es lo que trató de hacer este hombre, comprar la obra del Espíritu Santo. Versículo 18, y dice Daniel, cuando Daniel empieza a leer la Escritura, dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria, ¿y qué más? La majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quienes quería mataba, y a quienes quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, subraya esa palabra, busque el significado. Ensoberbecerse es creerse más que los demás, es no caber en la ropa, es mirar por encima del hombro a los demás, es creerse usted que es la última Coca-Cola que existe en el desierto. Ensoberbecerse es creerse usted que es el único, que usted es el más capacitado, que usted es el que más sabe. Y eso le pasó a Nabucodonosor, conforme a lo que está diciendo Daniel a Belsasar. Dice: y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con él los asnos monteses, y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Escuche, y que pone sobre él al que le place. Qué poderoso es entender eso. Tú y yo no somos lo que somos porque queremos, ni vamos a llegar donde Dios nos va a llevar, porque declaro en el nombre de Cristo que tú irás a ocupar, escúchame, un lugar que tú ni siquiera te imaginas, de victoria, un lugar de bendición, un lugar de reconocimiento, porque el Dios que adoramos es fuerte y poderoso, y Él, escúchame, Él pone al que a Él le place. Dios obrando sobre el poder de los hombres. Dijo Daniel, porque hasta que él se humilló y entendió que Dios pone sobre él al que le place. Es Dios. A veces discutimos o a veces nos quejamos por los gobiernos, pero Dios, escúchame, en su infinito poder, voluntad y sabiduría, permite ciertos lugares a las personas. Y el gobernante de turno, el gobernante de turno necesita, o sea, tiene que levantarse un pueblo a orar. Dice la Biblia: oren por sus gobernantes para que vivan apaciblemente. Es la iglesia la que tiene el poder para hacer que un gobierno, escúchame, sea dirigido o no por Dios. Es la iglesia la que tiene el poder. Eres tú y yo quien oramos por nuestros gobernantes, quien oramos por nuestro presidente, quien oramos por nuestros alcaldes, quien oramos por nuestros diputados. Sí, pastor, pero es que son corruptos, por eso hay que orar más. Hay que orar más. Hay que orar. Señor, mira cómo desvían los recursos. ¿Quién hace eso? La iglesia orando, la iglesia está orando. La iglesia debe orar porque la Biblia dice que toda la creación gime aún esperando la manifestación de los hijos de Dios. Somos nosotros. Pero aquí la Biblia dice que este hombre se ensoberbeció, le dijo Daniel a Belsasar. Nabucodonosor se ensoberbeció. Pero Dios, cuando él reconoció que Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone en él al que quiera, volvió y fue restaurado a su lugar. Porque Dios lo hace. Quizá usted puede decir, pero es que yo no he sido rey. Pero hay cosas que Dios nos permite
y muchas veces nos ensoberbecemos en ellas. Y es allí donde tenemos que irle, Señor, ayúdame a entender cuál es el trato que estoy dando en mi casa, a mi esposa, a mi esposo, a mis papás, a mis hijos. ¿Cuál es el trato? ¿Cómo estoy tratándolos? ¿Cómo me estoy dirigiendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cuál es la importancia que le doy a la iglesia? ¿Cuál es la importancia que le doy a tu palabra, Señor? Versículo 22. Y tú, le dice a Belsasar, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Yo no sé si usted observa o leyó que mandó a traer los vasos y las copas. Y mire lo que Daniel le está diciendo. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Versículo 23 dice, tú no honraste a Dios y en las manos de Dios está tu vida. Mire lo importante que es no desconocer las cosas de Dios. Este hombre, dice la Biblia, que mandó a traer los vasos en medio de su orgullo para beber. Dice, Daniel le dijo, te ensoberbeciste, no te humillaste, te ensoberbeciste. Porque el poder en un corazón duro, en un corazón orgulloso, trae soberbia. Y la iglesia tiene que entender, escúcheme, usted debe entender, porque Dios te va a bendecir de manera sobrenatural. Y el poder cambia a las personas si no tienen temor de Dios. Y qué bueno que el poder cambie a un hijo de Dios para bien, para bendecir a los demás. ¿Qué poder humano podrá impedir una decisión soberana de Dios? Las órdenes, escúcheme, son dadas de parte de Dios. Vienen de Dios y son por Dios. Versículo 24, entonces, dice Daniel, sigue el relato, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Qué poder humano puede impedir una decisión de Dios? Ya, escúchame, la decisión soberana de Dios estaba tomada. Ya las órdenes Dios las había dado. Ya la cosa había sido juzgada desde el cielo. Porque lo que usted y yo no vemos, ya Dios lo vio en el cielo. Escúchame, porque Dios siempre está, ya Dios tomó medidas sobre tu vida. Escúchame, ya Dios sabe lo que va a hacer de ti, lo que va a hacer de mí. Por eso la Biblia dice, confía en el Señor y Él hará. Porque cuando el Señor nos está haciendo en el vientre de nuestra madre, dice que desde allá ya todo está preparado para nosotros. Pero a veces dudamos del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Por eso Jesús dijo, por nada estéis afanosos. Pero si hay algo que identifica a esta generación, es el afán. Ni el tiempo nos alcanza. Y decimos es que la Biblia dice que el Señor por amor a los justos acortará los días. Todavía no ha llegado eso.
El afán no nos permite que alcance el tiempo. El afán no nos deja. Y ya esto estaba juzgado. Las órdenes Dios ya las había dado. La decisión ya Dios la había tomado. Ya estaba juzgado Belsasar. Escúchame, por tratar las cosas de Dios como cosas comunes. ¿Sabe? ¿Qué es lo único que puede cambiar o puede mejorar en algo o puede cortar una maldición? Lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Es lo único. Un pueblo humillado delante de Dios cambia cosas. Escúchame, esto que pasó el año anterior y lo que está pasando tenía unos matices desastrosos. Las estadísticas, como decía hace 8 días, hablaban de más o menos 200 millones de muertos en esta fecha. Las estadísticas hablaban de que Colombia por lo menos 3 millones. Escúcheme, cosas habían diseñadas de manera diferente, pero la Biblia dice que si el pueblo de Dios se humilla, busca su rostro, Él perdonará los pecados y sanará la tierra. La iglesia se levantó en oración, la iglesia oró, la iglesia ayunó, la iglesia vigiló y la iglesia sigue haciéndolo. Por eso cuando alguien viene y te dice, pero ¿dónde está la iglesia? Dile, la iglesia está intercediendo por usted. Pero mire, ¿por qué pasa esto? ¿Y dónde está la iglesia? Y muchos decían, ¿y dónde están los pastores que no oran? ¿Y dónde? Sí, amén, estábamos orando, por eso no pasó algo peor. Por eso no pasó algo peor, por eso no ha pasado algo peor. Porque lo que el diablo quería era, escúchame, mutilar la humanidad, menguar la humanidad de manera significativa. Pero hay un pueblo como usted y yo, buscando el rostro de Dios, clamándole a Dios. Y Dios garantiza que Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Porque todo lo que ha pasado, todas las pestes, los virus, las enfermedades, que el medio ambiente que estaban por allá, los grandes, las potencias preocupadas por el medio ambiente, que qué va a pasar. Bueno, aquí en Popayán llueve todos los días y bastante, o sea, aquí sí hay agua, pero ellos estaban todos preocupados. Y dicen ellos que la reserva se está acabando. ¿Sabe por qué? El pecado del hombre. El pecado del hombre trae pestes. El pecado del hombre trae enfermedades. El pecado del hombre trae que la capa se dañe, se deteriore. El pecado del hombre cuando hay echa toda la basura a los ríos y echa toda la basura a los mares. El pecado del hombre. Pero ¿sabe qué mengua el pecado del hombre? O más bien, ¿qué mengua la respuesta de Dios de juicio sobre el pecado del hombre? La oración del justo. El humillarse del pueblo de Dios. El humillarse del pueblo de Dios. Versículo 27. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Fue pesado. ¿Sabe? ¿Sabe que a veces Dios pesa nuestro corazón? Qué importante es que cuando Dios pese nuestro corazón y nuestra vida, no le halle falta. Que no falte en la pesa de Dios. Que no falte en la balanza de Dios.
Dice la Biblia que Dios pesó a Belsasar y le faltaba para completar el peso. Le faltaba. Belsasar fue hallado sin la pesa justa delante de Dios. Escúchame, Dios sabe pesar el corazón de los hombres, tanto en tiempos de abundancia como en tiempos de escasez, tanto en tiempos de victorias como en tiempos de derrotas, tanto en la salud como en la enfermedad, tanto con trabajo como sin trabajo. Dios pesa el corazón de los hombres. Y dice la Biblia que este hombre, con todo su poder, Dios lo pesó. Y aquí le escribió el Señor, Tequel, pesado ha sido en balanza. ¿Y fuiste hallado qué? Alto. No pesaba ni un cuarto. No pesaba. Escúchame, Job capítulo 31. La Biblia habla de Job cuando en el versículo 1 del capítulo 1, de ahí en adelante, Dios le dice a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, hombre, varón perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios? ¿No te has fijado? ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué le está diciendo Dios a Satanás? Job tiene el peso justo. Qué importante es que usted y yo, en cualquier tiempo, tengamos el peso justo. Escuche, Job 31, versículo 6, la esposa le dice a Job: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cierto? En 31, no, en el versículo 1, perdón, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 9, dice: Job capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia que la esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Mire que muchas veces juzgamos a esta mujer, pero era tan deplorable la condición de Job que esta mujer lo prefería muerto. Pero mire lo que Job le responde a esta mujer. ¿Acaso, le dice en el versículo 10, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pero ¿sabe una cosa? Que esta mujer, o más bien que Job, no veía lo que usted y yo vemos. Job no conocía su historia, usted y yo la conocemos. Que el mal había sido provocado por Satanás, pero bajo una autorización, una permisividad del Señor. Pero mire cómo habla un hombre, el cual en tiempos buenos bendice a Dios, pero en tiempos malos sigue bendiciendo. Y este hombre le dice a su esposa: pero yo recibo lo bueno de Dios con gozo, ¿por qué no voy a recibir, dice Job, lo malo de Dios de la misma manera? ¿Sabe? A veces nos acostumbramos a adorar a Dios cuando nos va bien. Y como dice el coro, adorar a Dios cuando todo nos va bien, eso es fácil. Adorar a Dios cuando estás en salud es fácil. Adorar a Dios cuando tu relación con tu cónyuge es buena, amén. Venir a la iglesia contento cuando tienes plata, amén. Dar cuando tenés, amén, eso es fácil. Escucha, lo difícil, adorar a Dios cuando hayan problemas. Y Job le está diciendo a su esposa: aún en los tiempos difíciles, sigo creyendo en la soberanía de Dios. Hoy Dios te dice: puede ser que estés pasando situaciones difíciles, pero yo sigo siendo soberano sobre todas las cosas. Yo sigo teniendo el control y el dominio sobre tu casa y sobre toda tu vida, dice el Señor. Sigo teniendo el control, sigo teniendo el dominio. Proverbios capítulo 21, versículo 2, dice
que Dios pesa el corazón de los hombres. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Jehová pesa los corazones. Dios en su soberanía, escúchame, tiene el poder para pesar el corazón del hombre. Por sus actos el corazón de Belsasar fue pesado y se halló falto. Nadie, escúchame, que trate lo santo de Dios como si fuera común, tendrá un peso justo delante de Dios. Tú tienes que entender que todo lo que es consagrado a Dios es santo y como tal debe tratarse. Hay gente descuidada para tratar las cosas de Dios y cogen la Biblia en la casa, esa Biblia, y la tiran. Esa Biblia no sirve. Y el domingo salen para la iglesia sin Biblia porque no saben dónde la dejaron. ¿Sabe? La Biblia no es común. La Biblia es santa, es una de las cosas consagradas al Señor. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando tú estás haciendo aquí una escuela bíblica, escúchame, allí hay palabra de Dios. Tú no puedes coger tu cartilla y llegar y necesito prender y le arranca una hoja a la cartilla y va y prende fuego. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes coger tu cartilla y entregársela a tu hijo para que se entretenga. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes llegar aquí a la clase con la cartilla más arrugada, con la Biblia más arrugada, más ajada. Y su Biblia, ¿por qué le falta? Este proverbio apenas llega hasta el capítulo 27, que las otras 4 hojas las arrancaron. ¿Cómo trata las cosas de Dios? Este hombre no trató con humildad y con santidad las cosas de Dios. Se ensoberbeció y Dios le mandó a decir, tu reino ha sido cortado. Fue Dios, la mano de Dios salió y escribió, tu reino ha sido cortado. Y después le dijo, te pesé y te hallé falto. Y después dice, ya nada más contigo. Hay gente que no tiene temor para tratar las cosas de Dios. Y en ese tiempo y hoy la gente sigue pagando las consecuencias por no tratar las cosas de Dios como deben de tratarse. Hace muchos años, o no muchos años, algunos años, el presidente Hugo Chávez menospreció las cosas de Dios y le tocó pagar las consecuencias. Hay gente que blasfema de las cosas de Dios y le toca pagar las consecuencias. Hace más o menos 2 años hubo gente que profanó el templo, la iglesia Comunidad Cristiana Bendición Canaán. Y Dios está orando, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Nadie que trate lo santo de Dios como si fuera común, escúchame, o como si fuera ordinario, será hallado en un peso justo. Escúchame, levanta tu mano, tú eres un vaso santo de Dios. Escúchame, y nadie podrá tocarte para hacerte daño sin asumir las consecuencias delante de Dios. Aunque el mundo crea que somos comunes, no lo somos. Somos especiales delante de Dios. Y Él es soberano sobre el poder de los hombres. Somos hijos de Dios y eso nos hace especiales. Pertenecemos a aquel que tiene el dominio y el imperio por los siglos de los siglos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.